Hola a todos, vamos a continuar la clase y vamos a ver ahora el apartado de osmolaridad y tonicidad. Vamos a empezar mencionando a lo que nos referimos con el concepto de ósmosis. Cuando hablamos de ósmosis siempre vamos a involucrar, número uno, a los solutos que estamos manejando, y los solutos los vamos a medir en osmoles, y también vamos a manejar otro concepto que es el movimiento del agua. Vamos a explicar la imagen y ahorita ya lo explicamos la definición. Ponemos aquí el ejemplo de una célula. Aquí está su núcleo. Esta célula está rodeada por su membrana plasmática y recuerda el concepto de el líquido que está dentro de la célula corresponde al líquido intracelular y el líquido que está por fuera de la célula corresponde al líquido extracelular. ¿Ok? A ambos líquidos los está separando una membrana plasmática. Esta membrana plasmática es una membrana, es una bicapa fosfolipídica y vamos a determinarla, vamos a darle el nombre simplemente como una membrana. ¿Ok? Ahora bien, dentro de la célula y por fuera de la célula existen solutos, existen elementos tales como los electrolitos, tales como las proteínas y demás, que los vamos a representar o los vamos a medir en osmolaridad, los vamos a medir en osmoles. Y estos osmoles resulta que ejercen algo que se conoce como presión osmótica. ¿Ok? Presión osmótica. Supongamos aquí tenemos a el cloruro de sodio y está ejerciendo, es el cloruro de sodio que genera dos osmoles, un mol de sodio y un mol de cloro. Este cloruro de sodio, estas partículas que se han liberado son partículas que son osmolarmente activas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas partículas generan una presión osmótica. ¿Y a qué nos referimos con presión osmótica? Se refiere a una fuerza de atracción, una fuerza de arrastre, fuerza de atracción para el agua. ¿Qué significa? Que dependiendo de la cantidad de osmoles, dependiendo de la cantidad de partículas osmolarmente activas en una región o en otra región, esas partículas van a generar una fuerza que va a arrastrar el agua hacia ellas. Esa es la presión osmótica. Y ahora bien, cuando hablamos, ya explicamos el concepto de presión osmótica y cómo interviene o cómo los osmoles hacen que se genere una presión osmótica. Y ahora, cuando hablamos de ósmosis, el ósmosis es el flujo de agua, es simplemente el flujo de agua o el movimiento del agua que existe desde una región hacia otra región, pero siempre a través de una membrana semipermeable, ¿de acuerdo? En este caso, la membrana semipermeable, pues vaya, es la membrana de la célula. Entonces, dependiendo de la concentración de solutos que haya de un lado de la membrana y al otro lado de la membrana, el agua, el flujo de agua que va a existir, a eso se le llama ósmosis. Es el flujo de agua de un lado de la membrana hacia otro lado de la membrana. ¿Y qué depende de la ósmosis? La ósmosis depende de la cantidad de osmoles. Y esos osmoles generan una presión osmótica. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos aquí a una solución, nos dan el ejemplo de unos vasitos en el laboratorio, un vaso en el laboratorio, y vamos a constituir y vamos a decir aquí en este lado, en este compartimento, le vamos a decir compartimento número 1, y en este otro compartimento será el número 2. Nosotros podemos notar cómo estos dos compartimentos están separados por una membrana semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Que esta membrana es semi, o sea, no es totalmente permeable, pero sí lo es. ¿Para qué es permeable? Es permeable para el agua, más no para los solutos. O sea, estos solutos se van a quedar simplemente aquí, ¿ok? En este compartimento. No se pueden mover hacia el otro lado, pero el agua sí se puede mover entre ambos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí nosotros tenemos cierta cantidad de solutos, ¿ok? Tenemos nosotros cierta osmolaridad. La osmolaridad es dada por los osmoles. La osmolaridad es igual a osmoles por litro. ¿Y la osmolaridad qué es lo que genera? La osmolaridad en un compartimento genera una
presión osmótica, es decir, genera una fuerza de arrastre, ¿ok? Aquí hay varios osmoles en un litro, es decir, hay cierta osmolaridad, hay cierta concentración y esto genera una presión osmótica de arrastre. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo? Con el tiempo nos dan aquí lo siguiente, de qué es lo que ocurre. Podemos notar cómo el agua está fluyendo desde el compartimento 2 hacia el compartimento 1. Tanto así que el compartimento 2 se quedó con bien poquita agua y el compartimento 1, en cambio, empezó a tener más agua, a tener más volumen. ¿Esto a qué se debe? A que, como habíamos mencionado, como este compartimento tiene una mayor osmolaridad, tiene sustancias osmolarmente activas, estas sustancias empiezan a acarrear el agua, empiezan a atraer el agua. Entonces el compartimento 1 empieza a llenarse de agua, ¿de acuerdo? Al flujo de agua de un compartimento a otro que ocurre a través de una membrana semipermeable, lo conocemos como ósmosis, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre también con este movimiento de agua, porque ahora imaginemos nosotros, bien, la presión osmótica ya la describimos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a dar el siguiente ejemplo y supongamos que nosotros tenemos cerrados a estos dos compartimentos. De la misma manera, este compartimento 1, tiene una mayor osmolaridad, presenta osmolaridad. Aquí vemos pues los solutos que le están dando esta osmolaridad. Y del lado 2, en cambio, no hay sustancias que estén generando pues osmolaridad, que estén generando presión osmótica. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? El agua se tendría que distribuir hacia el compartimento 1. Sin embargo, este ejemplo, ¿qué es lo que nos está diciendo o qué es lo que se quiere tratar aquí? Se está diciendo en este ejemplo que se puede compensar el movimiento de agua si tú aplicas cierta fuerza, ¿ok?, en el compartimento donde esté la osmolaridad para que no pase el agua, es decir, para que no fluya el agua. En este caso, el compartimento 2 es el compartimento 1. Para que no fluya el agua del 2 al 1, en el compartimento 1 tú tendrías que aplicar cierta presión para que así ya el agua no se esté distribuyendo del 2 al 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos tratan de decir con este experimento es que si tú aplicas cierta presión en un compartimento en donde tenga la mayor osmolaridad, tú vas a ir aumentando la presión, hasta que llegue un punto en el que haya un flujo neto del agua. O sea, que el agua quede así, tranquilita. No se mueva ni de un lado ni al otro. No haya mayor cantidad de agua en el uno ni en el otro. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a mencionar posteriormente cómo calcular de hecho la fuerza para saber cuánta fuerza hay que aplicar en un compartimento dependiendo de la cantidad de osmoles que haya. Sí es posible determinar de esa manera de cuánta presión hay que aplicar, cuánta fuerza hay que aplicar dependiendo de la cantidad de osmoles. Entonces, estamos viendo cómo, de qué depende el movimiento de agua. El movimiento de agua, pues vaya, depende de que la sustancia sea osmolarmente activa, de que haya una diferencia de osmolaridad, ¿ok?, entre ambos compartimentos. Y aparte podemos agregarle que también depende de que si tú le estás aplicando una fuerza a un compartimento. Muy bien, vamos a continuar ahora con lo siguiente y ahora vamos a explicar la siguiente ecuación. Esta ecuación se conoce como ecuación de Van Hoff y esta ecuación para lo que nos sirve es para determinar los factores que están involucrados en la presión osmótica. ¿Okay? La presión osmótica es un factor que determina la presión de algo, es decir, una fuerza, y la presión, ¿cómo la medimos? En este caso la vamos a medir en milímetros de mercurio. ¿Okay? También se puede medir en ATM, o sea, en atmósferas, pero normalmente la vamos a medir nosotros en milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que ocupamos para
para medir la presión osmótica según esta fórmula? Bueno, podemos ver cómo hay varios factores. De hecho, aquí son 6. El Constanzo nos marca 5, pero el manual del departamento nos marca 6, entonces vamos a ocupar los 6 en su totalidad. Vamos a poner aquí una solución y la rellenamos con agua. ¿De qué nos habla cada uno de esos factores? Primero que nada, nos habla del número de partículas por mol, ¿ok? ¿A qué se refiere con esto? Supongamos que nosotros tenemos un mol de cloruro de sodio, ¿ok? El cloruro de sodio, ¿en cuántas partículas se disocia? O sea, ¿cuántos osmoles genera? Se disocia en sodio y se disocia en cloro. Entonces, este mol de cloruro de sodio me genera 2 osmoles, ¿ok? E imaginemos que estamos en 1 litro de agua, ¿ok? Entonces, 1 molar me genera 2 osmoles por litro. Lo siguiente es la concentración. La concentración se está refiriendo a... Permítanme un tantito, nada más aquí... aquí estos dos factores están al revés, discúlpame, nada más para que hagamos esa corrección. Ahí en tu manual está bien escrito, no te apures, pero en la presentación, aquí nada más. Bueno, aquí está, el número de partículas por mol, ¿sí? Y la C corresponde a la concentración. En este caso, pues yo te puse el ejemplo de que sea 1 mol, ¿ok? Una solución 1 molar, y el número de partículas en las que se disocia, pues serían 2, ¿de acuerdo? El siguiente sería el coeficiente de disociación. Ese coeficiente de disociación ya lo habíamos comentado en clases pasadas. Por ejemplo, el coeficiente de disociación del cloruro de sodio, veíamos que era de esa totalidad, o sea, de cuando se divide el cloruro de sodio, del 100% de todos los cloruros de sodio que hay, en cuántos del 100% en realidad se dividen y cuántos no se quedan así unidos como cloruro de sodio. Veíamos que el coeficiente de disociación del cloruro de sodio era 0.9295, ¿ok? Lo siguiente es el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión es un parámetro que ahorita vamos a estudiar en la siguiente diapositiva, pero nada más para que sepas, el coeficiente de reflexión se refiere a más o menos lo siguiente. Si yo tengo a 2 compartimentos que están separados por una membrana semipermeable, este cloruro de sodio puede difundir a través de la membrana o se queda aquí, o una parte sí se difunde hacia el otro lado y la otra parte se queda aquí. Es un comportamiento también que podemos estudiar en los solutos y es necesario que lo sepamos. También terminamos el coeficiente de reflexión. Por último, terminamos hablando de la constante de gases y la temperatura absoluta. La constante de gases es únicamente una unidad que nos sirve para eliminar todas las unidades y al final terminar con una unidad de presión, ¿ok? Eliminamos los moles, los milimoles por litro, etcétera, y nos va a servir para eliminar y para que al final esta presión la podemos expresar en milímetros de mercurio o en atm. Y por último, la temperatura absoluta, que se expresa en Kelvin. Estas dos, de hecho, no son de importancia para aplicarla en la fórmula, entonces no es necesario que las tomes en cuenta. Sin embargo, yo sí te recomiendo que estudies teóricamente qué es lo que incluye la ecuación de Van 't Hoff, porque te podrían preguntar teoría. Aquí, ¿cómo lo podríamos explicar de una manera un poquito más sencilla también? Nada más para recordar. Recuerda que estas dos están al revés. De hecho, ya habíamos comentado acerca de algunos factores que están en esta ecuación. ¿De qué manera? Mira, los primeros tres hablan de la osmolaridad. Hablan de la osmolaridad, ¿ok? Es decir, si yo tengo aquí a una sustancia, ¿de acuerdo? Y en 1 litro van a existir aquí 1 mol de cloruro de sodio, ¿ok? 1 mol de cloruro de sodio. Aquí van a estar el cloruro de sodio, ¿ok? Y si tú recuerdas la fórmula de la osmolaridad,
mencionábamos que la osmolaridad era igual a la concentración, ¿ok?, por el número de partículas en la cual se disocia la sustancia por el coeficiente de disociación, ¿ok? Entonces, estos tres factores están determinando la osmolaridad. ¿Para qué? Para saber cuántas partículas libres tengo en esa solución, ¿ok? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la presión osmótica, ¿de qué depende? La presión osmótica depende de la osmolaridad que yo tenga en una solución, ¿ok? Y aparte de eso, pues va a depender del coeficiente de reflexión. Entonces, de hecho, ahorita vamos a ver una fórmula un poquito más condensada en donde nada más involucremos la osmolaridad de una solución y el coeficiente de reflexión, ¿ok? Entonces, y la constante de gases y la temperatura absoluta normalmente siempre, o sea, siempre van a ser igual, o sea, no va a haber un ejercicio en el cual te pidan así de que, constante de gases tal, temperatura absoluta tal. Si te lo llegan a dar, pues bueno, lo ponemos en la fórmula. Pero es casi, y es muy improbable que te pongan estos dos factores, ¿ok? Ahorita vamos a ver unos ejercicios. Muy bien. Ahora vamos a pasar al término de coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión, ¿a qué se refiere? Existen algunas partículas, existen algunas sustancias que pueden pasar libremente por la membrana. Existen otras que sí pueden y otra parte se queda. Y existen otras, en cambio, que son totalmente ajenas o totalmente no pueden pasar por la membrana. A esto se refiere el coeficiente de reflexión. Reflexión, ¿a qué se refiere reflexión? Cuando tú estás pensando, ¿no? Pero no se refiere tanto a eso de reflexión, sino a que se refleja. Es decir, es como una luz. Aquí tienes un espejo, una luz, y si se refleja, si tiene un buen coeficiente de reflexión, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a reflejar en su totalidad, ¿ok? Se refleja. Si tiene el 100% de reflexión, pues se va a reflejar, ¿ok? En cambio, si tiene un coeficiente de reflexión de 0, pues no se refleja. O sea, todo pasa por esa región. Entonces, el coeficiente de reflexión se basa en eso, en esa explicación. Entonces, vamos a explicar qué es lo que ocurre con una sustancia que tenga un coeficiente de reflexión igual a 1. Nosotros aquí tenemos el ejemplo de una membrana. Es la membrana semipermeable, ¿ok?, que veíamos anteriormente. Hay algunos solutos que están dentro o normalmente dentro de la célula, ¿ok?, o fuera de la célula podría estar, pero vamos a suponer que están aquí dentro de la célula y no pueden pasar los solutos de un lado hacia otro lado. O sea, vamos a poner aquí compartimento 1 a compartimento 2, ¿ok? Los solutos que tengan, o las partículas que tengan un coeficiente de reflexión igual a 1, se reflejan totalmente. Es decir, no pasan la membrana, se reflejan, se quedan ahí en su compartimento, ¿de acuerdo? Vámonos al otro extremo. Aquellas sustancias o aquellas partículas que tengan un coeficiente de reflexión igual a 0, esas no se van a reflejar. Simplemente, cuando topen con la membrana, dicen matanga, dijo la changa, y se pasan hacia el otro lado. Es aquella sustancia que tiene un coeficiente igual a 0. Entonces, estas van a pasar, difundir libremente por la membrana. En cambio, las sustancias que tienen un coeficiente de reflexión que va entre 0 y 1, que puede ser 0.1, 0.5, que puede ser 0.9 incluso, etc. Sus sustancias que van a variar y que, dependiendo del coeficiente de reflexión que tengan, pues van a pasar más, en mayor medida o en menor medida, van a poder pasar esas partículas. ¿Por qué es importante saber el coeficiente de reflexión o por qué es importante este coeficiente de reflexión? Porque dependiendo del coeficiente que tenga cada una de las partículas en mi organismo, esto va a influir en el movimiento de agua, ¿ok? Hay partículas en mi organismo que, como tienen un coeficiente de reflexión igual a 1, siempre se van a quedar en este lado de la membrana. No lo sé, en el lado intracelular. Siempre van a estar ahí, o sea, ellas no van a cambiar. Entonces,
ellas van a permitir que el agua constantemente se esté moviendo hacia el interior, pues en este caso de la célula, ¿sí? Porque van a ejercer una presión osmótica, porque solamente están ahí. Entonces ellas son como que le tienen cariño, tienen honor o dicen yo soy intracelular de toda la vida, entonces se van a quedar ahí siempre. En cambio, hay otras sustancias que se pueden mover un poquito más, ¿ok? Y también ayudan al movimiento del agua, al desplazamiento del agua. Y hay otras, en cambio, que dicen, yo me puedo pasar de un lado hacia el otro, así libremente. Entonces, estas permiten, sí, el movimiento del agua, pero su ayuda en el movimiento de agua, pues es como nula. ¿Por qué? Porque se mueven de un lado al otro y el agua se mueve de un lado al otro, entonces se empieza a igualar el movimiento. Entonces, estas no son como tan importantes, ¿de acuerdo? Las que sí importan son principalmente estas que tienen un coeficiente de reflexión de 1 y que se quedan siempre en un compartimento. Vamos a ver los ejemplos en una célula en nuestro cuerpo. Supongamos aquí que tenemos a una célula en el cuerpo, ¿ok? Aquí está su núcleo. ¿Cuál es el ejemplo de las sustancias que tienen un coeficiente de reflexión igual a 0? Igual a 0, es decir, que no se reflejan, o sea, que pasan simplemente por la membrana de un lado y luego dependiendo, pues se pasan al otro lado y demás. Entonces no influye mucho en el movimiento del agua. El ejemplo que tenemos son los gases, tales como el oxígeno, tales como el dióxido de carbono. ¿Okay? Tenemos también a las moléculas liposolubles. Las moléculas liposolubles pues son ejemplo de esteroides, las hormonas esteroideas, tales como la vitamina D, la testosterona, etcétera, que pueden fluir libremente por la membrana, ¿ok? Y el último elemento bien importante es la urea, ¿ok? La urea. La urea, que es el producto principal del metabolismo de las proteínas. Entonces, en este caso, estos son los elementos que pueden fluir libremente por la membrana, que tienen un coeficiente de 0, entonces que no participan mucho en el movimiento del agua. Nos vamos ahora a las sustancias que tienen un coeficiente de reflexión de entre 0 y 1, que pueden pasar, pero que también se quedan por el otro lado, que son impermeables y también que pueden pasar a lo largo de la membrana. Ese es el ejemplo de los electrolitos y de la glucosa. Electrolitos como el sodio, electrolitos como el potasio, electrolitos como el calcio. Y la glucosa, pues nada más hay una glucosa. ¿Por qué varía aquí el coeficiente también de reflexión? Porque para estas sustancias se ocupan canales o se ocupan transportadores. Entonces, dependiendo de si están abiertos o si están cerrados, va a ser la permeabilidad que vayan a tener o la reflexión que vayan a tener en la célula. Si están abiertos, pues van a poder pasar. Entonces, su coeficiente se va a dirigir hacia el 0. En cambio, si están cerrados los canales o sus transportadores, pues el coeficiente de reflexión, es decir, que tanto se reflejan, pues se va a dirigir a 1, porque se van a empezar a reflejar, porque no pueden pasar hacia el interior de la célula. Por último, vamos a incluir aquí a las partículas o a los elementos que tengan un coeficiente de reflexión igual a 1. Este es el caso bien importante de las proteínas, ¿ok? Las proteínas. Existen proteínas que están dentro de la célula y proteínas que están por fuera de la célula. Supongamos una proteína que está dentro de la célula, la que tú quieras, proteínas del citoesqueleto, etcétera. Esas son proteínas que siempre van a estar aquí en el interior de la célula. Y en cambio hay proteínas que están por fuera de la célula. Por ejemplo, en el plasma, vamos a poner aquí a un vasito sanguíneo, en el plasma de la sangre existen proteínas, las cuales difícilmente atraviesan la membrana plasmática del endotelio de los vasos sanguíneos y difícilmente pasan hacia esta región intersticial. O hablando del eritrocito, difícilmente estas proteínas, pues de hecho ni siquiera entran al eritrocito estas proteínas. ¿Por qué? Porque su coeficiente de reflexión
es igual a 1. Se reflejan totalmente y se quedan solamente en este apartado, ¿ok? En este plasma, en la parte líquida de la sangre. Y en el caso de las proteínas que están dentro de las células, estas se quedan aquí dentro de las células. ¿Por qué es importante conocer a las proteínas? Porque las proteínas entonces son las principales moléculas que influyen en la presión osmótica de los compartimentos, ¿ok? Y esto va a aplicar tanto para el líquido intracelular como el líquido extracelular. Líquido extracelular, líquido extracelular. Suponiendo, voy a borrar aquí, suponiendo nosotros que tenemos a un vaso sanguíneo y tenemos nosotros a un eritrocito, varios eritrocitos. Por fuera de la célula existen cierta cantidad de proteínas. ¿Cuál es la proteína más importante que está en el plasma, o sea, en la sangre, en la parte líquida de la sangre? Es la albúmina, ¿ok? Y dentro de las células, pues hay otras proteínas del citoesqueleto, hemoglobina y demás dentro del eritrocito. Entonces, estas proteínas, como no atraviesan la membrana, ni la membrana de las células de los eritrocitos, ni la membrana de las células endoteliales que bordean al vaso sanguíneo, estas proteínas son las principales que están ayudando a ejercer una presión osmótica, es decir, están arrastrando el agua, están manteniendo el agua en ese compartimento específico, sea en el líquido extracelular o sea en el líquido intracelular. Bien, entonces pasamos ahora al siguiente apartado y vamos a hablar acerca de cómo medir la presión osmótica. En este caso es la fórmula condensada que te había comentado hace unos momentos, en la cual necesitamos nosotros conocer la osmolaridad de cierta sustancia y aquí vamos a utilizar esta constante que es la constante de 19.300. 19.300, ¿por qué nos dan aquí esta constante o para qué nos sirve la constante? Porque resulta que siempre que tengas a unos mol por litro, siempre que tengas unos mol por litro en una sustancia, es decir, una sustancia que sea 1 osmolar, sea cual sea la sustancia que tenga, o las sustancias en general los solutos en general que tengan, no lo sé, si una sustancia es de puro cloruro de sodio y genera 1 osmolar, perfecto. Si tienes a cloruro de sodio y aparte que tenga glucosa, esa sustancia, pero su osmolaridad es de 1 osmol por litro, está generando 1 osmol por litro y es lo único que me interesa, es una sustancia 1 osmolar. Y aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Resulta que siempre por cada osmol por litro, por cada 1 osmolar que tengas, esa región o ese compartimento genera una presión de 19.300 milímetros de mercurio. ¿Ok? Siempre que tengas 1 osmol por litro, se genera una presión de 19.300 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso está esta fórmula y te dicen, dependiendo de la osmolaridad que tengas en un compartimento, va a ser la presión que está generando, la presión osmótica que se está generando en ese compartimento. En este caso vamos a poner el ejemplo de nuestra sangre, de nuestro plasma específicamente. Recuerda que la sangre nada más, la sangre es un líquido que está compuesto por plasma, que es como tal su porción líquida, y por células. Plasma es la porción líquida y las células o elementos formes, como le quieras llamar, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, ¿sale? Entonces en el plasma, nosotros ¿qué vamos a encontrar? En esta porción líquida vamos a encontrar diferentes iones, tales como el sodio, cloro, el potasio, la glucosa, el BUN. Bien, y aquí están, que de hecho son los principales solutos que
son medibles y que influyen en la osmolaridad del plasma. Lo veíamos anteriormente en el cálculo de la osmolaridad. Entonces aquí, ¿qué ejemplo te quiero dar con esto? ¿Cuál es la osmolaridad normal del cuerpo? Habíamos mencionado que la osmolaridad normal del plasma corresponde a una osmolaridad de 290 más menos 10. ¿Qué cosa? Miliosmoles por litro. ¿Ok? Y tomando en cuenta que este plasma, vamos a dar el ejemplo que este plasma tiene específicamente esos 290 miliosmoles por litro. Aquí nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la presión osmótica que ejerce? ¿Cuál es la fuerza de atracción que ejercen esos solutos en el plasma? ¿Ok? Aquí tenemos que entonces aplicar la fórmula de osmolaridad por 19.300. En este caso, la osmolaridad te la están pidiendo en osmoles. Entonces, aquí yo lo tengo expresado en miliosmoles. Simplemente lo único que voy a hacer es convertirlo a osmoles de nuevo y decir 0.290 osmoles por litro. Y esto lo voy a multiplicar por la constante de 19.300 y me va a dar igual a la presión osmótica. Entonces, vamos a colocarlo mejor aquí arribita. 0.290 osmoles por litro por 19.300. ¿A cuánto nos da? Vamos a hacer la multiplicación. $5.597. ¿5.597 qué? 5.597 milímetros de mercurio de presión osmótica. El plasma ejerce una fuerza de 5.597 milímetros de mercurio de presión osmótica, es decir, de fuerza de arrastre, que mantiene al agua en ese sitio, que ayuda al movimiento del agua y que hace que se arrastre el agua hacia el plasma específicamente. Bien, ahora, continuando con lo siguiente. Vamos a poner el siguiente ejemplo y vamos a valorar estos 4 ejercicios. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Tienes que decirme hacia dónde hay, primero que nada, cuántos osmoles se genera en cada compartimento A y compartimento B, y si hay movimiento del agua, ¿de acuerdo? Te doy unos minutos para hacer el ejercicio y ahorita doy las respuestas. Ok, empezamos primero con este primer ejemplo. El ejemplo 1, aquí se supone que tenemos un compartimento y aquí tenemos otro compartimento. ¿Ok? Compartimento A, compartimento B. En el compartimento 1 te estamos dando ya la molaridad. ¿Ok? Aquí en este compartimento, en 1 litro de agua, hay 1 mol de cloruro de sodio. O sea, hay 1 molar de cloruro de sodio. Hay 1 mol, ¿sí? Lo siguiente es, ¿en cuántas partículas se disocia el cloruro de sodio? Se disocia en 2 partículas. Multiplicamos 1 mol por las 2 partículas que estás generando. Significa que hay aquí 1 osmol. Perdón, 2 osmoles. 2 osmoles. ¿Ok? De este lado. Y en el otro lado, en cambio, hay 1 mol de cloruro de calcio. Sin embargo, este cloruro de calcio se disocia en 3. 3 por 1 nos da igual a 3 osmoles. ¿Ok? Vemos entonces que aquí hay una mayor cantidad de sustancias osmóticamente activas. Hay 3 osmoles por litro. Entonces, el agua, sí va a haber un movimiento de agua, no está en equilibrio, o sea, hay una zona que arrastra mayor cantidad de agua y esa zona es el compartimento B. Entonces, aquí se dirige el agua desde el compartimento A hacia el compartimento B. Vamos a pasar ahora al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos 0.5 osmoles, ojo, osmoles de cloruro de sodio y tenemos 1 mol de manitol, ¿ok? En este ejemplo, ¿qué es lo importante? Y del otro lado hay 0.5 moles de cloruro de calcio. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Primero vamos a ver qué hay en el A. Primero que nada,
Aquí ya me están dando los osmoles, ¿ok? 0.5 osmoles de cloruro de sodio. Entonces, yo ya no tengo que multiplicar nada, yo ya no tengo que hacer la separación. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo cuántas partículas osmolarmente activas hay, cuánta cantidad de osmolaridad hay del cloruro de sodio. En cambio, en el manitol sí lo tengo que hacer. Sin embargo, el manitol, al igual que la glucosa, el manitol es una sustancia que no se parte, que no se divide y sí genera una presión osmótica. Entonces se queda como solamente un osmol. Un mol de manitol es igual a un osmol también, porque no lleva a cabo una división, ¿ok? No hay partículas libres o sea, el manitol no se parte. Entonces, aquí de este compartimento sumo lo correspondiente a un mol, que es un osmol de manitol, y los 0.5 osmoles de cloruro de sodio, y aquí me da a 1.5 osmoles del compartimento A, ¿sí? Y del compartimento B, en cambio, sí me están diciendo cuántos moles tiene, ¿ok? Entonces, tengo que saber cuántos osmoles genera. Y recordamos que el cloruro de calcio genera 3 partículas, se divide en 3. Entonces, multiplico 0.5 moles por 3 y me da igual a 1.5 osmoles, ¿ok? Aquí podemos ver cómo ambos lados, ambos compartimentos tienen la misma cantidad de osmolaridad, tienen la misma cantidad de osmoles. Por lo tanto, no hay un flujo de líquido, se mantiene equilibrado, ¿ok? No se difunde de un lado hacia el otro. Entonces quedan a la par. A igual a B. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, aquí, bueno, casi no se veía, pero era una flecha, que en realidad lo que está representando es como poner una prensa, como la prensa que veíamos al inicio, en donde se está ejerciendo una presión hidrostática, ¿ok? ¿Qué necesitamos conocer aquí para resolver este ejemplo? Primero que nada, en el compartimento A me están diciendo que existen 2 osmoles de oxígeno, ¿ok? 2 osmoles de oxígeno. Sin embargo, el oxígeno es una partícula, es una sustancia que literalmente tiene un coeficiente de reflexión igual a 0. Es decir, el oxígeno nada más está existiendo ahí. ¿Por qué? Porque el oxígeno se va a difundir para quedar en equilibrio en ambos compartimentos. Es decir, el oxígeno de hecho lo podemos eliminar aquí. O sea, porque su intervención o su estado ahí no va a servir. ¿Por qué? Porque se va a equilibrar y se va a ir un osmol aquí y se va a ir otro osmol aquí para quedar en equilibrio. Y así queda el oxígeno. Entonces no va a influir en la presión osmótica finalmente, en el movimiento del agua. Pasamos a los otros componentes. 3 moles de glucosa. Los 3 moles de glucosa, la glucosa no se separa, entonces queda igual como 3 osmoles de glucosa. Y 1 mol de cloruro de sodio. Este si se separa, genera 2 osmoles, ¿ok? Se separa en 2, entonces genera 2 osmoles, ¿ok? Entonces al final este compartimento tiene 5 osmoles. Compartimento A tiene 5 osmoles, 5 osmoles por litro, ¿sí? 5 osmoles tiene este compartimento A. Y aquí, en el compartimento B, ¿qué tenemos? En el compartimento B tenemos 2 moles de cloruro de calcio, ¿ok? 2 moles de cloruro de calcio, que me va a generar, en realidad, A se divide en 3, 6 osmoles de cloruro de calcio, ¿ok? Y aparte de eso, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Tengo una fuerza externa, ¿ok? Que es la fuerza de la presión hidrostática. ¿A qué nos referimos con presión hidrostática? La presión hidrostática es lo contrario a la presión osmótica, ¿sale? En donde esté la presión hidrostática es una presión de agua. En el lugar en donde apliques presión hidrostática, ese lugar va a perder fuerza de arrastre de agua. Es decir, estos osmoles que estamos viendo acá, estos osmoles, estos 6 osmoles de este compartimento B,
están arrastrando agua desde aquí, desde el A hacia el B, ¿ok? Están arrastrando agua. Pero, ¿qué está haciendo la presión hidrostática? Esta presión hidrostática está empujando de nuevo el agua hacia el otro lado, ¿ok? Por lo tanto, estás empujando hacia el otro lado, pero ¿qué tanto? Recordamos que en la constante, en la fórmula que veíamos, decíamos que por cada 19.300 milímetros de mercurio, o vaya, mejor dicho, por cada osmol, un osmol genera 19.300 milímetros de mercurio de fuerza de arrastre. Pero si estás haciendo lo contrario, es decir, si estás empujando con una fuerza de 19.300 cierto compartimento, es como si al otro compartimento le estuvieras regalando un osmol. ¿Ok? Entonces, estás empujando hacia el otro lado con la fuerza de un osmol, ¿sí? Estás empujando del B al A con la fuerza de un osmol. Es decir, es como si tú le regalaras un osmol aquí al A. ¿Ok? Entonces el A, finalmente, ¿con cuántos osmoles? ¿Con cuánta fuerza de osmoles queda? Con una fuerza de 6 osmoles. ¿De acuerdo? Y el compartimento B se queda con 6 osmoles también, ¿sí? Porque son los osmoles que tenemos por el cloruro de calcio. Entonces, tú me dices, ¿hay movimiento líquido? No, aquí hay un movimiento neto también, queda un movimiento neto. Por último, concluimos con el último ejercicio. El último ejercicio, el número 4, está más fácil. ¿Por qué? Porque mira, aquí tenemos 10 osmoles de albúmina y 10 osmoles de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, recordamos que es un gas. El dióxido de carbono, pues finalmente va a terminar distribuyéndose por ambos compartimentos, o sea, se va a equilibrar, va a ir de este lado 5 y de este lado se va a quedar con 5 y no va a influir finalmente en el movimiento del agua. No influye en el movimiento del agua. Entonces, pues, lo eliminamos, lo tachamos, porque no nos va a servir. Sin embargo, la albúmina sí. La albúmina es un soluto que tiene un coeficiente de reflexión, decíamos, igual a 1, o sea, se queda totalmente aquí, o sea, aquí así nada más en este compartimento. Entonces, pues son 10 osmoles de albúmina. Ojo que la albúmina es una proteína y no se separa, o sea, no genera partículas libres, ¿no? Y de hecho, aún si lo hiciera, no lo hace, ojo, pero aquí ya te están dando la osmolaridad, ¿ok? No tendrías por qué multiplicar otra cosa. Bien, aquí ya te están dando 10 de osmolaridad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El agua finalmente va a fluir de aquí, del compartimento B al compartimento A, ¿ok? El agua hace ósmosis del B al A. Bien, y esa fue la explicación de estos ejercicios. Vamos a continuar con el siguiente apartado. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo habíamos explicado anteriormente cómo, primero que nada, explicamos los compartimentos, qué compartimentos existen en nuestro cuerpo. Tenemos dentro de la célula existe el líquido intracelular. Por fuera de las células, todo lo que está por fuera de las células es el líquido extracelular. Pero el líquido extracelular nosotros lo vamos a dividir en dos. El líquido extracelular está compuesto de el plasma, que es el líquido intravascular, y está compuesto del intersticio, que es el líquido intersticial. ¿Okay? Eso es el líquido extracelular, lo que está por fuera de las células. El intersticio es el área que está entre las células de un tejido y el límite de los vasos sanguíneos. ¿Okay? En un tejido hay vasos sanguíneos y hay células también, y lo que está entre las células y entre los vasos sanguíneos también, las células de los vasos sanguíneos, vaya, esa es la región del intersticio, ¿sí? Si pasamos al vaso sanguíneo, porque nuestro cuerpo es vaso sanguíneo, si pasamos al vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo está tapizado o está limitado por, pues, un endotelio, ¿ok? Que siguen siendo células. Y dentro del vaso sanguíneo hay eritrocitos, ¿ok? Y hay otras células dentro del vaso sanguíneo. La porción extracelular del vaso sanguíneo, o sea, lo que está por fuera de las células, ¿qué es? Es esta región líquida, es el plasma. Esto que está por fuera de las células en el vaso sanguíneo es el plasma, es la porción líquida. Entonces, cuando hablamos del líquido extracelular, estamos hablando del plasma
y estamos hablando del líquido intersticial. Y cuando hablamos del líquido intracelular, el intracelular es de las células del tejido, aparte de los eritrocitos, aparte de las células, etc. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo hay una cantidad definida y equilibrada de solutos que se encuentran tanto en el interior de las células como en el exterior de ellas. Hay solutos específicamente, una cierta cantidad de solutos en equilibrio en el plasma y también dentro de los eritrocitos, también dentro de las células, están totalmente en equilibrio. Y eso ayuda a que haya un flujo neto del agua. Vamos a verlo de una manera más especial. Este cuadrito que tenemos aquí, hay que tratar de aprenderlo. Vamos a empezar detallando qué es lo importante y después podríamos ir aprendiendo cada uno de los valores. Empezando primeramente con el sodio. El sodio es el electrolito que se encuentra en mayor parte en el líquido extracelular, ¿ok? Es el ion más abundante en el líquido extracelular, ¿ok? Este sodio se encuentra en una concentración de 140 aproximadamente. Aquí el manual te dice 142, pero lo podemos dejar con un intervalo de 140 más menos 5. Y te dice aquí miliequivalentes, ¿ok? Pero recordamos que los miliequivalentes, cuando nosotros lo queremos convertir a osmoles, o en este caso a miliosmoles, ¿a cuánto nos va a dar? Nos va a dar a lo mismo. ¿Por qué? Porque el ion sodio solamente se divide en 1, se mantiene igual. En el intersticio también se queda en 139. De hecho, los dos compartimentos más importantes que te tienes que saber son el intracelular aquí, de este lado, y el plasma, ¿ok? El intersticio, ahorita vamos a ver qué es lo importante del intersticio. Bien, entonces te mencionaba, el sodio es mucho más abundante en el líquido extracelular, es más abundante en el plasma. Y en cambio, dentro de la célula, el sodio se encuentra en muy poca cantidad, se encuentra en una concentración de 14 miliosmoles o 14 miliequivalentes. Bien, ¿qué es lo siguiente? Hablando del potasio. El potasio, en cambio, a diferencia del sodio, el potasio es el ion más abundante y más importante en el líquido intracelular, ¿ok? Se encuentra en una concentración de 140 en el interior del líquido intracelular. Y el potasio, en cambio, en el plasma se encuentra en una concentración de 4.2. Nosotros podríamos, de hecho, hacer un intervalo del potasio. De hecho, el potasio se encuentra de 3 a 4.5, ¿de acuerdo? Es el intervalo normal del potasio. De 3 a 4.5 es lo ideal. O bien, corregimos aquí tantito nada más. El parámetro es en realidad 3.5 a 5. Es el parámetro que vamos a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Aquí, nada más para corregir tantito eso. Entonces, esa es la cantidad de potasio que tiene que haber en el plasma. Aquí hacen un promedio y te ponen aquí 4.2. Eso es lo más importante que tienes que saber por el momento en cuanto a ese tema. Pero vamos a ir avanzando y vamos a hablar posteriormente de músculo. Cuando hablemos de músculo, va a ser importante saber lo siguiente, que el calcio total en el plasma se encuentra a una concentración de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro y cambiándolo a 1000 equivalentes nos da a 4.25 entre 5.5. Aquí no es tanto que te tengas que aprender los valores, sino porque normalmente en el examen te ponen valor normal tal. Entonces, ¿cómo está el calcio? Lo que quiero que sepas del calcio es que dentro de la célula el calcio es casi nulo. ¿Okay? Dentro de la célula el calcio es casi nulo. Entonces eso permite que cuando el calcio empiece a entrar a la célula empiece a cambiar ahí la concentración, empieza a haber un procesamiento distinto en el interior de la célula. Lo vamos a ver cuando veamos potencial de acción y también cuando veamos músculo. Muy bien,
¿Qué otra cosa tenemos que mencionar? Aquí podemos ver también las proteínas. Las proteínas, recuerda que, bueno, en el plasma está en una concentración 1.2, dentro de la célula es mayor cantidad de proteínas, ¿de acuerdo? Porque las células pues están conformadas por proteínas, están conformadas por citoesqueleto y para realizar las funciones intracelulares. Y recuerda, lo que quiero que recuerdes aquí es que las proteínas son las que ejercen la mayor presión osmótica en los compartimentos, porque su coeficiente de reflexión es igual a 1. Muy bien, y lo último que quiero que recuerdes también es el pH. El pH lo vamos a ver en otro apartado, en otro temita, nada más para que sepas. El pH que te tiene que importar es el del plasma, que va de 7.37 a 7.42. Luego vamos a saber cómo convertirlo, pero aquí está. Y podemos ver que dentro de la célula el pH es ligeramente más ácido. Muy bien. Y aquí por último, lo importante de aclarar es que mira la osmolaridad de cada uno de los compartimentos. Los compartimentos se mantienen en casi la misma osmolaridad, entonces hay un flujo de agua muy limitado. Siempre el agua está en equilibrio. Pasa de un lado, pasa al otro, pasa así. Es decir, hay flujo, siempre hay flujo, pero siempre un flujo equilibrado. Nunca se va a ir más de un lado o nunca más hacia el otro, a menos que haya un desbalance en los componentes del plasma que estén ejerciendo mayor o menor osmolaridad. Bien, vamos a continuar con este término. Cuando hablamos nosotros de la tonicidad es un término que se utiliza para valorar el movimiento del agua dependiendo de la cantidad de solutos que haya en un sitio. Primero que nada, la tonicidad versus osmolaridad. La osmolaridad es un término que se refiere a la cantidad de sustancias osmolarmente activas en una solución, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros hablamos de la tonicidad se refiere a posterior a que estas sustancias se están moviendo o ya finalmente las sustancias que se queden en los compartimentos y que sean las sustancias que van a ejercer la presión osmótica para ayudar al movimiento del agua, esas van a ser las sustancias que ayudan al movimiento del agua finalmente, y en eso se basa la tonicidad. La tonicidad se basa en la presión osmótica de un compartimento, ¿ok? La tonicidad es el término que normalmente se utiliza en medicina, en la práctica, y podemos clasificar entonces a las sustancias en sustancias hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, dependiendo de la tonicidad, vaya, o osmolaridad que tengan en cuanto o a comparación del plasma. Vamos a mencionarlo de nuevo. Supongamos nosotros que tenemos aquí a la osmolaridad plasmática, que es de 290 más menos 10, ¿ok? 290 más menos 10. Y ponemos la osmolaridad de otra solución. Supongamos aquí, puede ser una solución, la solución fisiológica, que es la solución de cloruro de sodio al 0.9%. Puede ser una solución Hartmann. Bueno, vamos a poner mejor un glucosado. Un glucosado al 5%. Y por último, un glucosado al 10%. Estas sustancias, conocemos nosotros que esta es la osmolaridad del plasma, ¿de acuerdo? Y conocemos nosotros que la solución fisiológica tiene ya corregido una osmolaridad de 284, el glucosado de 277 y este glucosado al 10 de 500, vamos a multiplicar 277 por 2, 554, ¿ok?
tenemos la osmolaridad de cada uno ya, ¿ok? Osmolaridad plasmática y la osmolaridad de estas soluciones. Pero el término tonicidad se refiere a cuando ya estas sustancias ya están juntas, ¿ok? ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Quién va a ejercer presión osmótica? ¿Hacia dónde se va a ir el agua? ¿Ok? Entonces, finalmente, lo que estudia la tonicidad, o a lo que se refiere a la tonicidad es, ok, ya sé la osmolaridad de las sustancias, ya sé que una es, a comparación del plasma, es isoosmolar, o es hiperosmolar, o es isoosmolar, o hiposmolar, perdón, es que se escucha un ruido. Pero ahora, la tonicidad es, ok, ya lo sé, pero aplica más hacia cuál va a ser el movimiento del agua finalmente. O sea, la tonicidad se basa en la presión osmótica que va a ejercer la sustancia finalmente, hacia dónde se va a dirigir el agua, cuál va a ser el flujo del agua. Entonces nosotros podemos clasificar a las sustancias en isotónicas. Isotónicas si el flujo del agua entre estas dos va a ser el mismo. Las podemos clasificar en sustancias hipotónicas, por ejemplo, el glucosado al 5%, en donde como tiene una menor osmolaridad y la osmolaridad plasmática pues es ligeramente mayor, podemos ver cómo va a haber un flujo mayor hacia el plasma, ¿ok? Por lo tanto es hipotónica. ¿Por qué? Porque tiene una menor osmolaridad y mueve menos agua. Y las sustancias hipertónicas. Las sustancias hipertónicas que, como tienen una mayor osmolaridad, mueven el agua hacia ellas. ¿Okay? El agua se mueve hacia ellas. El movimiento del agua es hacia ellas porque tiene una mayor osmolaridad. Por lo tanto, como tienen más osmolaridad y se mueven hacia ellas, por eso le llamamos, como tienen mayor presión osmótica, por eso les llamamos que son hipertónicas. La tonicidad, de nuevo, se basa principalmente en el flujo del agua. Esa es la diferencia entre tonicidad y osmolaridad. Por eso las sustancias, si ves que les otorgan este nombre, es simplemente por eso, porque están hablando del movimiento del agua. Muy bien, vamos a poner el ejemplo. A un paciente diabético con un cuadro de hipoglucemia posterior a la aplicación de insulina, o sea, este paciente no había comido, se inyectó la insulina y ¿qué pasó? La glucosa empezó a bajar en su sangre. Le van a administrar una solución de glucosa, un glucosado o también llamado solución de dextrosa, al 50%, el cual tiene una concentración, una osmolaridad de 2.778 milosmoles por litro y se la vas a dar por vía intravenosa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este paciente primeramente? Nosotros podemos definir o nosotros podemos decir que la glucosa en este paciente empezó a disminuir, ¿ok? De lo normal, rango normal de la glucosa, anótalo, tenlo anotado de una vez por ahí. Los rangos normales te los voy a ir diciendo a lo largo del curso, entonces preferentemente tenlos ahí al ladito, como quiera yo te voy a dar un rango de valores normales cuando se vaya a ocupar, pero para que te vaya escalando con los valores normales. Disminuyó la glucosa, no lo sé, disminuyó a 50 miligramos por decilitro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir aquí? Este medio, el plasma, como tenía una disminución de la glucosa, ¿qué es lo que pasó? El plasma empezó a disminuir su osmolaridad, ¿ok? El plasma empezó a disminuir su osmolaridad, ¿ok? Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer entonces es regresarle al plasma la osmolaridad normal. Tenemos que aumentar la osmolaridad para devolvérsela a su estado normal. ¿Por qué? Porque si nosotros disminuimos la osmolaridad de un compartimento, en este caso la del plasma, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? Las células, el agüita, ¿okay? Este agüita que tenemos aquí en el plasma, vamos a poner aquí agua del plasma. El agua del plasma va a empezar a pasar hacia los otros compartimentos, hacia el compartimento intracelular, hacia el lado intersticial, etcétera. ¿Por qué? Porque no están ejerciendo una presión de arrastre aquí en el plasma, ¿sí? Entonces, y aparte de eso,
las células, sobre todo las células neuronales, necesitan principalmente glucosa. Su nutriente específico, el nutriente específico de las neuronas es la glucosa. Entonces tú le tienes que dar glucosado para empezar a devolverle la glucosa a lo normal y por ende también devolverle la osmolaridad a lo normal, ¿ok? Entonces en este caso te están diciendo que a este paciente le va a administrar una solución de glucosa por vía intravenosa al 50% para elevar la glucemia y también para elevar la osmolaridad. Hay que tener mucho cuidado con las soluciones. ¿Por qué? Porque como tienen mucha osmolaridad, pues hay que estar al pendiente. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos en este paciente, que es lo que va a ocurrir. Te van a preguntar, ¿cómo está su osmolaridad? La osmolaridad de este paciente, primero que nada. ¿Cómo está la osmolaridad? Así como está, su osmolaridad está disminuida, pero posterior al aumento a la administración de la glucosa, lo que se trata es que aumente la osmolaridad para que se vuelva normal, ¿ok? Muy bien. Bien, por último vamos a concluir con el término de osmolalidad. Cuando hablamos nosotros de la osmolalidad, nos estamos refiriendo a, vamos a poner aquí, versus osmolaridad. Versus osmolaridad. Muy bien. Osmolalidad versus osmolaridad son dos términos que son algo parecidos y que se podrían usar indistintamente porque la diferencia es nula. Sin embargo, pues tiene una pequeña diferencia. Vamos a ver en qué consiste. Yo tengo aquí ya dibujado a una solución 1-osmolar y aquí de este lado a una solución 1-osmolar. Fíjate cómo los nombres son distintos. Aquí la solución 1-osmolar tiene 1 osmol por cada litro de agua, ¿ok? En cambio, la solución 1-osmolar tiene 1 osmol por cada kilogramo de agua, ¿ok? ¿En qué radica la diferencia? La diferencia radica en, vamos a suponer que la solución será de cloruro de sodio, ¿ok? De cloruro de sodio. Para preparar una solución 1-osmolar, tú vas a depositar aquí 58, primero vas a poner aquí 58.5 gramos de cloruro de sodio. A ver, más bien sería la mitad. $58.5 entre 2, 29.25. Tú vas a colocar aquí 29.25 gramos de cloruro de sodio. A ver, explícame por qué. Porque esto corresponde a 0.5 moles de cloruro de sodio, ¿sí o no? Pero 0.5 moles de cloruro de sodio corresponden a un osmol, ¿ok? Porque se divide el cloruro de sodio. Bien, aguas con eso. Ok, nada más era para repasar conceptos. El caso aquí es que tú tienes una solución con un osmol, ¿ok? Un osmol. Acabas de poner aquí un osmol de cloruro de sodio, ¿ok? Y ahora, después de ponerle ahí el soluto, tú le vas a administrar agua, H2O, hasta que, supongamos aquí son 250 mililitros, 500 mililitros, 750 mililitros, y aquí 1000 mililitros, o sea, 1 litro, hasta que el agua llegue a 1 litro, hasta 1000 mililitros. Entonces empiezas a agregar el agua hasta que se llene 1 litro. Pero si te fijas, hay una... Comentábamos, al estar primero agregando el osmol de cloruro de sodio y posteriormente llenar la solución hasta un volumen de 1 litro, le estamos quitando ahí un poquito de agua técnicamente. En cambio, ¿qué es lo que ocurre con una solución que sea 1-osmolar? Una solución 1-osmolar es, primero le vas a colocar 1 litro de agua, primero le colocas el litro de agua y posteriormente le agregas el osmol de cloruro de sodio.
Entonces el agua finalmente se va a elevar un poquitito más. ¿Ok? Entonces la diferencia es muy mínima, pero es la diferencia que hay entre una solución, entre el término osmolalidad y el término osmolaridad. Normalmente en clínica y para expresarnos siempre vamos a utilizar como quiera el término osmolaridad, pero es para que conozcas el término. Y con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias.